Ironía, parodia, ética. Un gran venezolano. Todo el mundo lo quería. Una buena parte de la historia del periodismo y del humorismo en nuestro país. El periodismo y la crónica entremezclados con el humor y la literatura. Aníbal Nazoa. Nace en Caracas el 12 de septiembre de 1928 en un humilde hogar del Guarataro en la parroquia San José. Sus padres, Rafael Nazoa, jardinero de oficio, y Micaela González de Nazoa, dedicada a la crianza de los 5 hijos de la familia, quienes recordarán principalmente su preocupación por fomentar el estudio y la lectura en ellos. Yo creo que la vena humorística de los Nazoa parte de su madre, que tenía anécdotas muy interesantes. Mamá era sumamente graciosa, sobre todo cuando estaba brava. Era muy inteligente y una gran humorista. En este hogar también crecería Aquiles, hermano mayor de Aníbal, quien dedicaría su vida al periodismo, el humor y la escritura. Sin duda, Aquiles sería una gran influencia para su hermano menor. Aníbal Nazoa, hay que decir algo que fue un signo de su vida hasta que murió, que fue la presencia de su hermano Aquiles, hasta el punto de que como los dos nombres empiezan por A, la gente tendía a confundirlos, y como estaban metidos en el humorismo y como tenían una voz muy parecida, entonces la gente los confundía. Pero Aníbal Nazoa tenía una personalidad distinta a la de Aquiles. Su humor era menos popular en el sentido de que era más erudito, era más elaborado intelectualmente. Exigía del lector una mayor formación que el caso de Aquiles, que hizo una poesía excelente además. Una familia como la de antes, que se quería y se respetaba, peleaba y hacía con lo que hacían todos los muchachos, pero estaba bien. Ambos se planteaban como norma un nivel mínimo de excelencia que era muy alto y que prácticamente no había un producto que saliera de sus manos que no fuera de una alta calidad. A pesar de las dificultades económicas que atravesaba la familia, en el hogar de los Nazoa nunca faltaron las sonrisas. Por supuesto que él era un niño muy excepcional, se la pasaba silbando, le gustaba mucho la música, porque él quiso ser director de orquesta, pero no habían las oportunidades que hay hoy en día, y para una familia tan pobre como eran ellos, de escasos recursos, no se les dio la oportunidad. Aníbal fue un niño ávido de conocimiento desde muy pequeño. Él era un muchacho muy inteligente. Él les fascinaba, como a todos los muchachos, el cine. Pero nosotros no teníamos para ir para el cine. Entonces, conseguíamos dinero entre todos. Reuníamos una pullita por aquí, valía medio el cine Royal. Y entonces le dábamos el dinero a Aníbal. Aníbal iba, veía las películas y nos las contaba con música y todo. Tú la estabas viendo. Tú estabas oyendo a Aníbal contar la película, la estabas viendo, incluyendo la música, porque Aníbal tenía un oído prodigioso. Siendo aún un niño, un médico le diagnostica un ducto arterioso. No son muchas las esperanzas de vida que le dan al pequeño Aníbal. Para muchos, este episodio es el que desencadenaría su sed de conocimientos. Aníbal ya cuando nació enfermo. Tenía un problema del corazón. En aquella época, imagínate. Entonces ya los médicos inventaron que Aníbal no pasaba de los 5 años. No lo mandaron a la escuela y aprendió a leer solo. Como a eso de los 8 años, era muy inquieto, y entonces la mamá resolvió mandarlo a la escuela, aunque pasara lo que pasara, porque bueno, ya ellos estaban resignados a perderlo.
En 1938, su padre fallece y la familia Nazoa se muda a Puerto Cabello. Con su papá no tuvo mucha relación porque él murió estando Aníbal muy pequeño. Y prácticamente Aquiles, que era el hermano mayor, fue el que le sirvió de padre. El mayor era Aquiles, imagínate, un muchacho de 17 años, que fue el que se hizo cargo de la gente, de la familia, pues. La familia, él fue el papá. En Puerto Cabello viven en la popular calle Lanceros. Aníbal, ya con 8 años y junto a sus hermanos, llena su vida de recuerdos en la cercanía del mar. En 1941, la familia Nazoa regresa a Caracas en medio del gobierno de Isaías Medina Angarita. Aníbal cursaría estudios secundarios en el Liceo Fermín Toro. Allí se vincularía con los movimientos de izquierda que lucharían por la democracia. Él era muy inteligente. Y él nunca estaba sin hacer nada. Él siempre, era como Aquiles. Aquiles tampoco, jamás estuvo sin hacer nada. Siempre tenía que estar haciendo algo. Y así era Aníbal. Desde muy joven, Aníbal se siente atraído por la sátira y el humor. A los 18 años, Aníbal Nazoa ya seguiría los pasos de su hermano Aquiles. Su humor, ímpetu y particular forma de relatar lo que lo rodeaba pronto lo convertirían en uno de los más grandes genios de la escritura venezolana. Hacia 1946, Aníbal Nazoa se adentra en el periodismo con apenas 18 años. Él se dedicó a hacer colaboración con los periódicos de la época, todos periódicos humorísticos, por supuesto guiados por su hermano Aquiles. Su experiencia comienza en El Morrocoy Azul, el semanario humorístico fundado por Miguel Otero Silva y Gabriel Bracho Montiel. Y de ahí en adelante, bueno, escogió el oficio de periodista y también de escritor, porque él escribía en distintas ocasiones, cada vez que se le exigía desarrollar algún tema. El Morrocoy Azul fue un hito periodístico en la Venezuela posterior a su época gomecista. En casi todas las publicaciones humorísticas del país, y allí estuvo Aníbal Nazoa. Y por supuesto, le tocó en la época de la dictadura de Pérez Jiménez, de forma que Aníbal Nazoa, un militante del socialismo, militante del Partido Comunista de Venezuela, pues tuvo persecución, su hermano estuvo detenido. Desde entonces, Aníbal se pasearía por una decena de publicaciones, la mayoría de índole humorística. El desempleado. Hablemos entonces de la primera cualidad que se requiere para ser un buen desempleado: la imaginación. No la imaginación corriente, sino la creadora. He aquí una lista de las excusas más corrientes entre las utilizadas para no aceptar un empleo por parte de los desempleados carentes de vuelo y capacidad de creación. Es que ese empleo está muy por debajo de mi categoría. Es que me pagan muy poco y yo prefiero esperar una oferta mejor. Es que eso queda demasiado lejos y el sueldo se me va a ir todo en transporte. Es que yo trabajando por mi cuenta gano más. Es que me pusieron demasiados requisitos. Es que ese es un trabajo embrutecedor. Es que esa gente no sabe ni qué es lo que quiere. Eran muy populares, la gente, la revista Fantoches, por ejemplo, se vendía muchísimo. Y la gente la leía y la gente la esperaba, ¿no? Otra publicación en la que maduraría su dominio literario de la sátira sería el semanario Fantoches, específicamente en su última etapa, hacia el año 1947. Aníbal Nazoa surgió después de Fantoches, en los años 50, más o menos, por allí. Empezó a escribir, escribió mucho en El Nacional, que era dirigido o era propiedad de un humorista como Miguel Otero Silva. Y entonces él acogió a algunos humoristas en El Nacional, entre ellos Aníbal Nazoa.
Aníbal también plasmaría sus pensamientos en publicaciones como Dominguito, Tocador de Señoras, La Zaparapanda, La Pava Macha y El Infarto. Aquí hubo una época en que casi no hubo momentos en que no hubiera algún tipo de periódico humorístico. La Pava Macha la persiguieron, la cerraron, bueno, recogían las ediciones, que es lo mejor que le puede pasar a un semanario humorístico. Ahora recientemente en Francia quemaron la sede de un periodiquito humorístico que se llama Charlie Hebdo y lo quemaron, pues, ¿no? Unos fundamentalistas religiosos. Entonces, el humorista siempre tiene que requiere de la persecución, porque si no se convierte en una cosa así como muy aceptada, ¿no? El alma de la fiesta. Ni músico, ni cantante, ni prestidigitador, ni bailarín. No es ninguna de estas cosas, pero puede serlas todas a la vez y algo más. Por eso el alma de la fiesta entra en la categoría de las artes y oficios indefinibles. Digamos, para salir del paso, que el alma de la fiesta es un carácter. Un carácter vivaz, extrovertido. En una palabra, lo que los campeones de la originalidad llaman un tipo alegre y dicharachero. Pero lo es de manera profesional como medio de ganarse, si no la vida, por lo menos la vidorria. ¿En qué consiste y cómo se profesa su arte? Eso lo sabremos viendo actuar al alma de la fiesta. También colaboró en revistas como El Gallo Pelón, Cascabel, Élite y Momento. El Fósforo, que fue uno de los últimos, cuyo lema era porque en cualquier momento lo raspan, porque en esa oportunidad los políticos de esa época tenían muy poco sentido del humor. Entonces lo que hacían era mandar cerrar los periódicos, porque todos esos periódicos humorísticos iban en contra del gobierno. Aníbal estudiaría Derecho en la Universidad Central de Venezuela, carrera que con el tiempo quedaría desplazada por su amor a la escritura. Aníbal no superaba los 25 años y ya acumulaba una amplia trayectoria en la prensa escrita venezolana. Él tuvo una prosa muy nítida, muy especial, a tal extremo que sus compañeros de generación consideraban que para él era uno de los mejores prosistas de su época. Pero más allá de las letras y el periodismo, Aníbal siempre fue un joven jocoso, atrevido e irreverente. Uno de los retratos más emblemáticos de Aníbal Nazoa esconde en realidad uno de los episodios más irreverentes de su vida. En 1952, con la llegada al poder de Marcos Pérez Jiménez, la época dorada de las publicaciones satíricas y humorísticas en Venezuela se vería afectada. El humor que hizo Aníbal Nazoa durante la época de Pérez Jiménez y los humoristas de su tiempo, Cotepa Delgado, realmente fue también una forma de enfrentar la dictadura y de trascender la censura, porque para escribir en aquel tiempo siempre tú tenías el censor o la Seguridad Nacional en los talones. Y después no cambió mucho, porque cuando no era la Seguridad Nacional, ya cuando llega la democracia, entonces tenías la persecución de la DIGEPOL. Con la dictadura, el uso de los seudónimos se haría más popular, y así, Matías Carrasco se convertiría en una de las plumas más admiradas del periodismo venezolano. Huecuenpolitik. La gobernación del Distrito Federal acaba de anunciar que para el 11 de diciembre de este año estarán preparados los 1.132 huecos censados que hay en Caracas. ¡Felicitaciones! Jamás ciudad alguna del mundo fue objeto de tan espectacular campaña de deshuequización.
Para 1955, Aníbal Nazoa inicia una nueva etapa en su carrera. Comienza a escribir para el diario El Nacional, y su pluma sería parte de este diario durante 36 años. Los artículos siempre de Aníbal Nazoa, Aquí hace calor, que hay un libro con portada de Mateo Manaure que se llama, pues se recopilaron algunas de sus crónicas. Esos artículos siempre eran artículos críticos, artículos políticos, porque una de las cosas extraordinarias que tuvo Aníbal Nazoa fue que asumió la política desde un punto de vista de la izquierda, de que nunca traicionó a nadie, sino por el contrario fue un fiel defensor de las mayorías nacionales, fue un crítico de los gobiernos adecos y copellanos, del imperialismo, incluso tiene un libro acerca del imperialismo, ¿no? Que él tuvo que empezar a escribir con seudónimo porque en el Nacional no se podía escribir con su propio nombre de las personas, o ciertas personas. Aníbal Nazoa estaba vetado. Era una manera de enfrentar al gobierno de esa época. Era la única forma, porque para esa época el Nacional era un periódico completamente diferente a lo que es hoy. Era un periódico de izquierda, lo fundó Miguel Otero Silva, que era un probado comunista activo, y por supuesto para esa época la mayoría de los intelectuales, de los verdaderos intelectuales, estaban dentro del Partido Comunista y militaban el Partido Comunista, y Aníbal fue uno de ellos. La pluma de Aníbal Nazoa haría emblemática la página 5 de El Nacional. Y Aníbal Nazoa hizo humor en esa época, un humor elevado, de calidad, profundo, que nos hacía reflexionar, nos hacía pensar y nos hacía tomar conciencia política del momento que vivía el país y que vivía el mundo. No fue el chiste fácil, no fue el humor barato ese que se presenta en la Radio Rochela, en los teatros baratos, sino ese humor que nos hacía reflexionar y pensar, como decía su hermano Aquiles, nos hacía pensar sin que nos diéramos cuenta que estábamos pensando. Pero en plena dictadura de Pérez Jiménez, su hermano Aquiles Nazoa se había convertido en uno de los principales perseguidos del gobierno militar. Por ello, el apellido Nazoa había sido execrado de toda publicación. Aníbal optó por usar seudónimos en sus artículos. Porque el gobierno los perseguía. No era por el Nacional no vetaba a los humoristas. El asunto es que el que lo vetaba era el gobierno. El Nacional tenía que hacer, por una cuestión de precaución, no publicar el nombre de la persona. Después se sabía, todo el mundo sabía quién era Aníbal, quién era Matías Carrasco, y quién era Pablo Azuaje, quién era una cantidad de otros que se sabía que eran, que si Sanón Hernández y otros más, ¿no? Pero en ese tiempo Aníbal Nazoa escribía con un seudónimo y durante un tiempo no se supo quién era. La mezcla de humor, ironía y crítica solían causar mucha molestia en los políticos y funcionarios de la época. El humorista disfruta mucho de una persona seria. El mayor placer que se puede encontrar un humorista es un hombre serio. Generalmente hombre, pues puede ser mujer también, pero un hombre serio, y si se pone bravo, mejor. Y Rómulo Betancourt fue el ideal, porque Betancourt se ponía bravo. Y estos tipos se burlaban de Betancourt de la manera más, entre ellos Aníbal, ¿no? En la página 5 de El Nacional nacería una de las figuras más aguerridas y admiradas del periodismo, Matías Carrasco. Yo conocí a Aníbal Nazoa como Matías Carrasco, que fue un seudónimo que él utilizó en El Nacional para una columna que se llamó Aquí hace calor, que realmente fue una escuela de humorismo, ¿no? Aquello era una cosa realmente de una altísima calidad, de mucha cultura. Aníbal tomaría el nombre de uno de los personajes más rústicos de la novela carcelaria Puros Hombres, del venezolano Antonio Arraiz. Tocaba temas de la realidad política nacional, internacional, y se destacaba por el uso que hacía Matías Carrasco del humor, de la ironía, del sarcasmo, del uso elegante del lenguaje. Era una cátedra.
Matías Carrasco se volvió uno de los periodistas más admirados de la época. Antes de conocer a Aníbal, conocí a su alter ego, a su seudónimo, a Matías Carrasco. Ese era el seudónimo que él utilizaba en su columna Aquí hace calor, del diario El Nacional. Todos los sábados yo salía al encuentro de Matías Carrasco y no sabía que estaba hablando con Aníbal Nazoa porque hasta ese momento no tenía conocimiento que ese era su seudónimo. A leer su columna, que fue para mí una escuela de la crónica y del mejor periodismo venezolano. Con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela atraviesa una transición hacia una nueva era. Pero a pesar de lo que podría creerse, el nombre de Aníbal Nazoa seguiría contando con muchos enemigos en plena democracia. Por ello, Matías Carrasco seguiría figurando como el autor de la polémica columna. Es un estilo donde él quizás, como buen martiano, toma una enseñanza de José Martí, que es combinar la sencillez con la profundidad. Lo que José Martí llamó la profunda sencillez de las cosas. Y que el hermano de Aníbal, Aquiles Nazoa, lo empleaba con maestría en un programa que apareció durante muchos años en la televisión nacional, en Radio Nacional también, titulado Las cosas más sencillas. Bueno, Matías Carrasco nos entregaba su columna, donde la sencillez del lenguaje, la amenidad y el humor se combinaban con una gran riqueza conceptual y con una gran profundidad de los temas que él trataba. Ya de cuando Betancur, la cosa era hasta más peligrosa, porque en esa época mataban gente. No eran fantasías, ¿no? Mataban a la gente, torturaban gente. Y era un riesgo muy grande porque ellos no podían saber por qué camino iba a tomar la represión en cualquier momento. Y podía darles por asesinar humoristas, ¿no? No sería la primera vez. Tan pronto como se instaló la llamada Cuarta República y llegó Acción Democrática y COPEI, él no estuvo de acuerdo como procedieron y todo eso lo dejó escrito en su columna semanal titulada Aquí hace calor y que firmaba con el nombre de Matías Carrasco. Con el tiempo, la identidad de Matías Carrasco se convirtió en un secreto a voces. Sus enemigos sabían muy bien que Aníbal era quien estaba tras tan polémicas líneas. Pero a pesar de ello, Aníbal Nazoa, en nombre también de Matías Carrasco, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1969, el Premio Municipal en 1975 y otros múltiples reconocimientos y condecoraciones. Aníbal se despediría de Matías Carrasco casi 40 años después. Seguramente habrán notado que desapareció de estas páginas el nombre del distinguido Matías Carrasco, que fue sustituido por el de este humilde servidor. Una persona puede usar un seudónimo porque vive en la clandestinidad, para espantarse la sombra de un pariente famoso o escapar de la mala suerte de tener un nombre demasiado cara común. En mi caso específico, el haber escogido para firmar mis escritos con el nombre de Matías Carrasco es un mero lance de la casualidad. No sabía yo, gajes de la incultura, que el doctor Matías Carrasco no solo existía, sino que era un destacado intelectual guayanés. Me despido pues del doctor Matías Carrasco, expresándole mi agradecimiento por haber soportado durante tantos años y con tanta generosidad mi abusivo uso de su nombre. Gracias, don Matías. Con estas líneas, Aníbal se despediría del admirado Matías Carrasco. Pero este no sería su único legado al periodismo. La cultura, el humor y la literatura venezolana aún restarían muchas páginas que admirar
en la vida de Aníbal. En 1969, las líneas de Aníbal Nazoa dejarían de ser un gusto exclusivo de la prensa escrita. Obras incompletas, su primer libro, llegaría a la calle. Obras incompletas para mí es uno de los más grandes libros humorísticos que se han escrito, porque él allí parodia todos los estilos, o la mayor parte de los estilos literarios o no literarios, desde el reportaje palangre hasta la crítica filosófica, el ensayo filosófico, la crítica de discos, la crónica social, el teatro del absurdo, el cuento premiado del Nacional, el poema hermético, todo. Ahí está prácticamente es una suma lo que hay allí. Obras incompletas se convertiría en uno de los mejores libros de humor en América Latina. Las obras incompletas de Aníbal Nazoa, Aníbal se metió con todo, de manera que cuando los humoristas quieren hacer una cosa, ya Aníbal lo hizo. Cuando un humorista quiere escribir una radionovela, ya Aníbal escribió acerca de la radionovela. Cuando un humorista quiere hacer un crucigrama, inventarse un crucigrama, ya Aníbal tenía el crucigrama. Ahí está todo, ¿no? Entonces uno dice, miércoles, ¿qué hago si ya Aníbal lo hizo todo? Entonces ya todos los géneros, hasta las carátulas, hasta el prólogo, el cuento bueno, hizo de todo. El teatro para niños, en definitiva, en ese libro es el libro del humor que yo considero que es el libro más completo del humor, se llama Las obras incompletas de Aníbal. Las obras incompletas recogen las columnas periodísticas de Aníbal Nazoa. Después escribió otro libro titulado Los días de Aníbal, que tenían que ver con las efemérides, pero vistas con una visión política realmente. Aníbal tendría un argumento de gran peso para tildar de incompleta a su primera obra impresa. En 1972, la página 5 de El Nacional vería nacer una nueva columna bajo la firma de Aníbal Nazoa. Estas líneas se convertirían en una radiografía de su ciudad natal. A la Puerta de Caracas comenzó después de, ya existía la columna Aquí hace calor, y era sobre, estaba circunscrita a hablar solamente sobre Caracas, y por eso se le puso ese título, o él escogió ese título, La Puerta de Caracas, porque se trataba de sacar a relucir los problemas, tanto buenos como malos, de Caracas, que no eran pocos. En estas líneas, Aníbal presentaría la crónica de una ciudad en crecimiento a través de la cotidianidad de sus habitantes y sus contrariedades. Realmente Aníbal era fundamentalmente un cronista y un periodista. Él, además de aquella columna Aquí hace calor que firmaba Matías Carrasco, tuvo una columna diaria en el diario el Nacional, titulada Puerta de Caracas. Aníbal era el portero de Caracas en el mejor sentido de la palabra, un caraqueño insigne como Aquiles, nacido en la parroquia San Juan, en el Guarataro, y diariamente nos entregaba esa columna Puerta de Caracas, donde nos da una lección cotidiana de lo que es la crónica urbana, la crónica de la ciudad, y lo que es la caraqueñidad en la tradición de los grandes cronistas de la ciudad, de Guillermo Meneses, de Enrique Bernaldo Núñez, de Guillermo José Chell, de todos aquellos hombres y mujeres que han escrito con amor por Caracas, por la ciudad capital. Pero una responsabilidad tan seria como esta solo podía ser asumida por Aníbal Nazoa de una forma, con una alta dosis de humor. La ironía más fina y la cultura. Es decir, él manejaba la cultura, como te digo, con una familiaridad de amigo, pues de pana, ¿no? Y no lo hacía pesar en sus artículos, no se volvían pesados por eso. Durante más de 20 años, fueron muchos los temas que se convirtieron en parte de la historia de una ciudad gracias a las líneas de Puerta de Caracas.
Aníbal escribía La Puerta de Caracas como Aníbal Nazoa, que para mí ha sido el mejor cronista que ha tenido Caracas. Puerta de Caracas se convertiría en una ventana a la idiosincrasia del caraqueño, ventana que permanecería vigente aún en nuestros días. Un ejemplo de la vigencia de sus crónicas es la que en 1973 titularía Bello Paseo. En estas líneas retrata a una familia que con premura organiza todo para un paseo a la playa un domingo cualquiera. Bello Paseo. Son ya las 8:30 cuando la puerta del auto se cierra por última vez y la familia arranca hacia el litoral, vía Autopista del Este. Todo va muy bien, hasta llegar a La Araña. 6, 8, 12 colas de vehículos pugnan por entrar al túnel de la planicie. No hay nada que hacer, porque nadie quiere ceder un palmo. Y así, los carros se van amontonando hasta formar un verdadero mondongo mecánico frente a la boca del socavón. A las 10:15, todavía ni sueñan con entrar. Les falta no menos de 4 cuadras. Faltando 10 para las 12, un guardia nacional, cuyo papel no parece ser otro que el ayudar a enredar la cochina, con un pitazo brutal ordena a Napoleón a cambiar de cola para meterse justamente en la que tiene 2 choques y 2 autos recalentados. A la 1:25 ya están a pocos metros del túnel. Pero la cola no se mueve un milímetro. A las 3 en punto, se produce un esperanzador avance de 10 metros. Pero en ese momento, los guardias mandan a parar a todo el mundo para dar paso a un camión militar que tampoco podrá pasar por mucha popa que eche y mucha corneta que toque. Más adelante, Aníbal Nazoa haría derroche de su amplio poder de observación y análisis de lo cotidiano para regalarle al mundo literario otra obra sin paralelo: Las artes y los oficios. En 1973, Aníbal Nazoa edita su segundo libro, Las artes y los oficios. Después empezaron a aparecer unas columnas en el Nacional que se llamaban, había 2 particularmente que fueron muy célebres, que fueron El País de los Oficios y el otro era Obras Incompletas, ¿no? Las artes y los oficios sí es ya está dentro del estilo no periodístico, sino literario. Él escribía eso también para el suplemento del Nacional. Bueno, quizás allí en esa obra, Las artes y los oficios, que en la edición de Monte Ávila, la última que sacó, tuve yo el honor de hacerle el prólogo, y allí pues me pongo nada menos que al lado de otro gran maestro del periodismo, maestro de todos nosotros, de Cotepa Delgado, quien escribía también aquella columna que se titulaba Escribe que algo queda. Y allí pues en Las artes y los oficios, Aníbal es un derroche de humor, de buena prosa, de alta literatura. Las artes y los oficios combina ocupaciones respetadas como la del médico o el mecánico con otros oficios que Aníbal también cataloga como tales. El antisocial y el desempleado son apenas 2 ejemplos. Pero el trabajo de Aníbal Nazoa no se limitaría a los libros y la prensa escrita. También produciría espacios para la radio. La palabra de hoy, efemérides y entre latinos y americanos serían algunos de ellos. Y Las artes y los oficios también fue un programa que él tenía incluso en televisión. Él escribía esos guiones para televisión. El barbero, el carpintero, el mecánico, ¿no? Los oficios, y él los describía de una manera muy alegre, muy cordial, con mucha imaginación. Este también es uno de sus grandes libros, ¿no?
Aníbal también prestaría su pluma a la televisión, desempeñándose como guionista para programas humorísticos. Uno de los más reconocidos sería El Galerón Premiado de Rafael Guinán. Su principal característica era la ironía, la cultura, la parodia. Él imitaba, tenía una facilidad extraordinaria para imitar géneros literarios o géneros del lenguaje que él los manejaba con una gran facilidad. Otra de sus facetas más recordadas es como conferencista de los más diversos temas culturales, sociales y políticos, siempre expuestos desde su particular óptica humorística. Y bueno, Aníbal allí se burlaba de montones de cosas y lo hacía muy bien y nos hacía reír mucho. Yo cada vez que veía que había una cosa de Aníbal salía corriendo y me iba para allá, entre otras cosas para aprender a manejar, a entrarle a la cultura sin entrar por esos arcos triunfales de la cultura, sino por otros caminos, ¿no? Bueno, unos caminos más humildes y más cómodos. Le tocó no solamente hacernos reír, sino enseñarnos. Recordamos su columna sobre los gazapos y los errores que se cometen y que cometemos los periodistas y quienes estamos en los medios de comunicación, una columna titulada En el País de los Ciegos, escrita por él en un suplemento del diario El Nacional, un semanario, que creo que se llamaba Séptimo Día. Aníbal también trabajaría en conjunto con otras figuras como Pedro León Zapata, José Ignacio Cabrujas y el comediante cubano Virulo, dándole vida junto a ellos a obras teatrales y a otros espectáculos humorísticos. Bueno, que era parte del grupo de intelectuales que tenían esos periódicos, y aunque Aníbal era el más joven y también tenía un estilo muy humorístico. Su lucha por la identidad cultural de su tierra trascendería también a la política. En 1979 se desempeñaría como concejal de Caracas. También viajaría a Milán, Italia, como delegado de la Reunión de Alcaldes de las Grandes Ciudades. Y con su poema Punto y Raya, la obra de Aníbal trascendería a nivel musical de la mano de Soledad Bravo. Ese oído musical de Aníbal, esa es una cosa, yo no había visto cosa igual. Que él se ponía, te tocaba una sinfonía completica, con instrumento y todo. Eso no lo hace cualquiera. Por ejemplo, yo soy de las que yo pienso que, bueno, que eso es extraordinario. Luego de una vida de aprendizaje constante, de cientos de palabras que hoy son uno de los legados más preciados para el periodismo, el humor y la literatura, Aníbal Nazoa muere el 18 de agosto de 2001. Era un hombre que tenía una cultura que daba miedo. La cultura de Aníbal era de verdad que metía miedo. Un hombre que sabía de todo y lo sabía muy bien y lo utilizaba con una cordialidad. Él se trataba de tú a tú con Mozart y con los grandes escritores y con los grandes pensadores, como que si fueran panas de él, ¿no? Sin ninguna reverencia ni ninguna cosa así especial, ni ninguna hechonería, que tenía bastante con qué echárselas, ¿no? Y no lo hacía. Aníbal sabe de todo un poco. Parece hijo del señor Espasa, el de la enciclopedia, o que se hubiera criado en la casa de la familia Salvat. A veces habla de cosas superficiales con tanta profundidad, por ejemplo, de quesos y vinos, que uno se pregunta cómo es posible que Aníbal haya perdido tanto tiempo en aprender cosas inútiles. Toda la obra de Aníbal Nazoa es un patrimonio de nuestra bibliografía histórica, periodística, humorística. Él fue un maestro del humor y de la prosa. Lo mejor que le puede pasar a una persona en este momento es agarrar el libro de Aníbal Nazoa, Las Horas Incompletas, y se va a divertir, y va a celebrarlo, y va a celebrar que haya existido una persona extraordinaria que sea capaz de escribir esas crónicas maravillosas, porque yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Hay gente que uno no conoció nunca y sin embargo
lo hacen felices a uno. Por ejemplo, Cervantes hace feliz a la gente. Uno lee Don Quijote y uno es feliz, y uno no conoció a Cervantes. Entonces uno no encuentra cómo le agradezco yo a Cervantes que escribió el Quijote para que yo me divirtiera, para que yo celebrara la aventura de Sancho y Don Quijote. Entonces, a mí me pasa eso, afortunadamente, con Aníbal. Yo le celebré siempre a Aníbal, lo felicité siempre a Aníbal, porque Aníbal escribió cosas que me hicieron que a uno lo hacen feliz. Cada una de sus líneas, cada una de sus ideas. Ver la vida e interpretarla de una manera distinta. Humor y profundo conocimiento. Esa es la obra incompleta de Aníbal Nazoa. El resto de la historia aún se escribe en cada uno de nosotros.